Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el nivel máximo de alerta en buena parte del litoral mediterráneo. En las provincias de Tarragona y Castellón, el aviso rojo seguirá vigente hasta este mediodía. En Valencia, la previsión es más preocupante porque esa alerta se prolonga hasta la medianoche con acumulaciones de lluvia que podrían superar los 180 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. El temporal, originado por los restos del huracán Gabriel, ha llegado a la península, convertido en una borrasca posttropical. Sus efectos ya se dejan notar en forma de cortes eléctricos en Tarragona, la suspensión de clases en la Comunidad Valenciana y Cataluña y también las crecidas repentinas en ríos y barrancos. En Zaragoza, el desbordamiento del río Huerva y del Barranco de la Muerte ha obligado a los bomberos a rescatar a varios conductores atrapados en sus vehículos. En Aragón, el 112 ha gestionado cerca de unas 1.700 llamadas y más de un centenar de incidencias en pocas horas. En la Comunidad Valenciana, además de los problemas de tráfico y los cortes de carreteras, las fuertes lluvias han afectado al servicio de cercanías en Valencia y también se han visto perjudicados los rodalíes en Cataluña. La situación es muy complicada también en la provincia de Alicante. El norte del litoral y las comarcas del interior se encuentran en nivel naranja, lo que implica lluvias de hasta 40 litros en una hora y 140 en unas 12. Las autoridades insisten en que se eviten desplazamientos innecesarios y que se sigan de forma estricta las recomendaciones de Protección Civil. Un temporal que, a punto de cumplirse un año de la dana que devastó la Comunidad Valenciana, vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y la resistencia de los ciudadanos frente a las lluvias torrenciales. También la respuesta política, que en algunos casos deja mucho que desear. El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha vuelto a hacer. Mientras la EMET lanzaba un aviso rojo por lluvias torrenciales en Valencia, Tarragona y Castellón, Puente optaba por la ironía en su red social favorita. Preguntaba textualmente: ¿ha reservado ya mesa en el Ventorro Mazón? Un chiste fácil, pero desde luego muy poco afortunado, porque hablamos de un ministro que es el responsable de Infraestructuras y Transportes, que decide ridiculizar al presidente de la Generalitat en plena crisis meteorológica, justo cuando cientos de familias siguen esperando las ayudas que el propio Ejecutivo Central prometió tras la dana. El 84% de las familias damnificadas todavía no han recibido ni un euro. Y mientras tanto, desde el Ministerio, en lugar de respuestas o soluciones, lo que se mandan son chistes. Un sarcasmo público que puede resultar ingenioso para algunos, pero que para quienes siguen con sus casas dañadas o sus negocios arruinados, desde luego resulta ofensivo. No es un problema de humor, es un problema de prioridades, y hoy la prioridad del Gobierno central debería ser la de dar explicaciones sobre por qué esas ayudas no llegan. En resumen, menos bromas y más respuestas, porque la política, cuando se trata de tragedias que han cambiado la vida de miles de ciudadanos, no está para chascarrillos. Muy buenos días, arranca la semana, vamos terminando el mes aquí en Dando Caña en este 29 de septiembre en el que celebramos los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Muchas felicidades a todos los espectadores que lleven ese nombre y que nos estén viendo en estos momentos, unos momentos en los que estamos muy pendientes, como les decimos, del cielo, de lo que está sucediendo en el litoral mediterráneo de nuestro país, pero también muy atentos a la página política y de tribunales después de una información que adelantaba esta misma mañana El Mundo sobre la IGAE, cómo considera que esos contratos que se hicieron por parte de Begoña Gómez a través de cartas de recomendación, pues desde luego son mucho más que cuestionables, justo después de que el sábado finalmente no acudiese a los juzgados de Plaza Castilla, tal y como estaba citada por el magistrado Juan Carlos Peinado. Hablaremos de todo ello, así que quédense con nosotros en estas próximas 2 horas, en las que nos acompaña también don Julio Eriza. Muy buenos días. Hola, buenos días, feliz semana para todos. Y bueno, yo creo que ese momento de hacer balance de qué ha pasado este año con Valencia, sus infraestructuras y las indemnizaciones que procedían y las ayudas a todos aquellos que sufrieron la riada del 29 de octubre, creo que fue. 29 de octubre. Bueno, pues, ¿de? Sí. ¿Noviembre? Octubre. Octubre. 29 de octubre. Yo creo que fue en octubre. Y en cualquier caso, sea octubre, sea noviembre, prácticamente un año desde entonces,
Y yo creo que sería el momento de que el gobierno saliera a hacer un balance y a decir, ocurrió esto en la Comunidad Valenciana, fallecieron estas personas, hubo estas desgracias y estas calamidades, pero desde entonces hemos hecho esto y esto, hemos solucionado el barranco del Pollo, hemos mejorado tal, las caídas de no sé qué, en fin, y la propia Confederación ha mejorado sus sistemas de alarma, sus sistemas de ayuda, hemos hecho todo esto. Por tanto, llega de nuevo la época en la que va a volver a haber riadas, danas, tempestades, tormentas, lluvias torrenciales, porque va a haberlas de nuevo. Se lo saben, eso no hace falta ser profeta ni hijo de profetas. Va a haber lluvias torrenciales. Hoy hay lluvias torrenciales y va a haber más lluvias torrenciales. Por tanto, hoy este gobierno, o ayer, debería haber hecho una rueda de prensa anunciando qué cosas, porque cómo ha gobernado. Es que si ha gobernado. Bueno, no lo ha hecho, no lo ha hecho. Probablemente alguien tendrá que hacer el esfuerzo de contar qué es lo que ha hecho el gobierno. No será el gobierno porque tiene muy poco que contar, pero alguien tendrá que denunciar qué es todo lo que el gobierno no ha hecho. Y Ucrania sigue en guerra con Rusia. Y Trump ha aceptado y ha autorizado a Ucrania a hacer incursiones de largo alcance dentro del territorio ruso. Y Trump parece que está a punto de autorizar la venta de Tomahawk, porque ahora ya Estados Unidos no es que ayude, no te vende armas, tú haz lo que quieras. Pero el hecho de vender Tomahawk a los ucranianos significa que Ucrania puede empezar a hacer daño a Rusia muy cerca de Moscú. Cuidado, cuidado. Lo digo porque alguien se ha empeñado en que esta guerra continúe, alguien está empeñado en que continúe y es una guerra extraordinariamente peligrosa, cada día es más peligrosa y ahora es cuando menos se habla de ella. Ahora es cuando es más peligrosa la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, ¿quién está pilotando esto? Espero que no sea von der Leyen, porque estamos jodidos. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, me ha asustado, pero Julio... A ver, Julio se hace una pregunta, que es lo que ha hecho el gobierno desde el año pasado, desde hace 11 meses hasta ahora, para evitar efectos negativos de riadas, torrentadas, no sé cómo han llamado esta mañana en alguna televisión. Bueno, pues lo que ha hecho es nada. Me parece que es evidente que no ha hecho nada. Pero lo peor del caso no es que no haya hecho nada, es que, y yo me he fijado, porque hoy había muchas noticias, ¿no? Pero me he fijado en una que no sé si publica Libertad Digital o quién publica, no me acuerdo, pero que dice algo parecido a que desde que está Pedro Sánchez, cada español ha incrementado la deuda en 10.717 euros, que no está mal. Y he comprobado que debe ser verdad, porque he mirado y cuando llegó Pedro Sánchez la deuda española, la deuda por español, eran 25.121 euros. Y ahora a fecha de septiembre correspondería a unos 35.000. Es decir, unos 10.000, sin entrar en más detalles, estimación burda. Claro, aumentar la deuda en 10.717 euros por españolito, sin ninguna inversión en carreteras, porque nos dijeron hace poco que las carreteras están fatal y que necesitan 20.000 millones de euros para estar normales, sin inversiones en trenes, sin inversiones en vivienda y ni siquiera sin inversiones en previsión de que puedan pasar más cosas por efectos del agua, pues es, de hecho, robarnos 10.717 millones a cada uno del bolsillo. Pues nada, votantes del PSOE, felicidades. Nos acompaña también en esta mesa Miguel Robledo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Y el doctor Antonio Burgueño. Buenos días. Bueno, antes de hablar de algunos asuntos que han salido ya aquí en la mesa, o incluso de preguntarle al doctor Burgueño por esa huelga de médicos y el conflicto del Estatuto Marco, abrimos página política con una información que leíamos esta misma mañana en la prensa, en el periódico ABC, sobre cómo diferentes comunidades del Partido Popular se estarían planteando un adelanto electoral para así poder presionar a Pedro Sánchez. María Vallejo, muy buenos días. ¿De qué comunidades estaríamos hablando y por qué?
Buenos días, Alba. Vamos a verlo porque el 2026 podría ser un superaño electoral a nivel autonómico. Vamos a ver cada caso de cada comunidad y sus respectivos motivos. Castilla y León es la que ya ha señalado una fecha en el calendario, el próximo 15 de marzo. A esta comunidad le toca celebrar los comicios el año que viene, pero Mañueco ya ha asegurado que es una fecha que podría cambiar si Sánchez decide adelantar las elecciones generales. Otra comunidad que también debe celebrar elecciones el año que viene es Andalucía. Deberán ser convocadas en junio, pero al igual que Castilla y León no descartan ese adelanto para hacerlas coincidir con unas hipotéticas elecciones generales. En Extremadura la cita electoral sería en mayo del año 2027, pero sobre la mesa también está la posibilidad de adelantarlas. Y es que además de no tener aprobadas las cuentas públicas está esa crisis provocada por el caso David Sánchez, que salpica también al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. En Aragón la cita también sería en mayo del 2027, pero al no tener los presupuestos aprobados, Azcón podría adelantarlas también al año que viene. Esto no ocurre en todas, porque por ejemplo en Murcia y en Baleares, precisamente al contar con esas cuentas aprobadas, no se estarían planteando ahora mismo ningún adelanto electoral. Gracias, Marien. En fin, Miguel, esta es la situación, un momento también en el que ahora hablaremos de ello en unos minutos, pero desde Génova 13 esa ofensiva. No solo contra el propio gobierno en sí, contra el partido del Ejecutivo, contra el Partido Socialista, sino también contra Vox se está evidenciando. Entonces, bueno, desde luego resulta curiosa la estrategia de los de Génova 13. Bueno, yo creo que lo que está haciendo Génova, y hemos tenido este fin de semana el conciliábulo en Murcia, es intentando taponar la salida hasta ahora de 1 millón, según dicen los estudios, las encuestas, de 1 millón de posibles votantes que se han pasado de la opción del Partido Popular a la opción de Vox, ¿no? Lo cual exige un nivel de análisis que yo tengo dudas si el Partido Popular es capaz no de hacerlo, que sí lo puede hacer, sino de mantenerlo en la práctica, ¿no? Cuando vas viendo que ahora, por ejemplo, la posición que han trasladado sobre inmigración, pues hombre, es bastante diferente a la que provocó la salida de Vox de romper los pactos autonómicos hace año y medio, más o menos aproximadamente, y además se endurece, pero cuidado, porque si endurecemos mucho, entonces la gente piensa que copiamos a Vox. Es decir, yo creo que hay un poco de confusión, que luego además debe ser continuada con evitando los versos sueltos, ¿no? Evitando que un Juanma Moreno te diga que hay que dar paguitas a los que tienen perro, a los que van al gimnasio, que hay que introducir el andaluz como si fuera una lengua en las escuelas, o esta trampa en la que han caído todos, que es usar la palabra genocidio, es decir, le han puesto el capote y han entrado 4 autonomías como Galicia, Castilla, León, Murcia, Andalucía, Extremadura. No, creo que Castilla y León creo que no. Es decir, está muy bien la estrategia, vamos a ver si son capaces de mantenerla. Y luego, en cuanto a la anticipación, hombre, yo creo que teniendo Castilla y León y teniendo Andalucía, tiene más lógica hacerlas coincidir el próximo año, porque todavía coges más en paños menores al Partido Socialista. No olvidéis que el PSOE lo que está jugando es con los tiempos. Es decir, todo lo que sea alargar le puede venir, entre comillas, mejor que ahora de repente cortar abruptamente, porque saben que la polarización es un elemento de cohesión hacia el voto socialista. Francas. A ver, hay un problema de todo eso, que es que, y además voy a ir a una base filosófica que a Julio le encanta porque vendría de un latinajo: operatur sequitur esse. El lograr sigue al ser. Sí. Entonces, si no eres nada, todo lo que hagas es una tontería y no se aclara a nadie. Lo más importante que tendría que hacer el PP es aclararse en qué es. Una vez se aclare en qué es, ya puede empezar a pensar en cómo debe actuar siendo coherente con lo que es. Pero si lo hace al revés, ahora lo hace al revés porque funciona como muchos partidos del tema de la encuesta, ¿no? Tengo que hacer eso, entonces hago eso. Pero si no soy eso y hago eso, queda fatal. Entonces, por ejemplo, este fin de semana se han reunido para hacer una cosa sobre el tema de inmigración y yo no sé cómo lo han conseguido, pero hoy les ha cascado todo el mundo, hasta los de derechas, ¿no? Hasta los suyos, todos. O unos porque dicen que ahora, porque que eso es delito de odio el querer antes un colombiano que un marroquí. Los otros porque culturalmente han puesto unos vetos que no tienen sentido. El otro que no sé qué, o sea, bueno, no han conseguido nada. ¿Por qué? Pues porque están intentando imitar
a Vox separándose de Vox, o sea, sí pero no, o no pero sí, y no pensando yo soy eso y quiero eso. Si soy eso y quiero eso, no me equivocaré o, bueno, no le gustaré a todo el mundo. Pero el problema ahora es que no le guste a todo el mundo, sino que ahora me equivoco porque no soy nada. Y cuando no soy nada, pues no soy nada. El síndrome del sondeo. Sí, la mercadotecnia o no sé cómo le llaman. Burgueño. Bueno, primero, una salvedad. No es verdad que no ha hecho nada, no ha aprendido nada el gobierno. La Agencia Estatal de Meteorología ha aprendido hoy, en esto, ha aprendido a dar una alerta que ellos solos se delatan de cómo no la dieron en peores circunstancias en el 29 de octubre. Por lo tanto, ha aprendido y ha dicho hasta los litros que va a haber por metro cuadrado. Por lo tanto, qué curiosidad, ¿eh? O sea, estamos en esto que acaba de decir José María, que es lo que ahora ya en algún autor dice que estamos en la hipnocracia, de hipnosis. Hipnotizar a la sociedad, destrozando el relato. Por lo tanto, este destrozo del relato nos hace a todos en el que no tenemos relato, y como no lo tenemos, todos son falsos, y como tenemos que dar el nuestro, y este es el que hoy, en cada día, el gobierno de la nación pues hace su nuevo relato de las cosas que pasan. Y todos los que realmente estamos viviendo una realidad con los datos que tenemos, ellos nos meten en la hipnocracia, que es el momento en el que estamos viviendo. En fin, Julio, ¿qué estás publicando ahora mismo en tu canal de WhatsApp y de Telegram? Sí. Pues mira, yo creo que hay algunos vídeos muy fuertes del tema de cómo se comportan algunos inmigrantes en algunos países europeos, en algunas ciudades europeas, incluidas un par de ciudades españolas. Hay una historia brutal de Candace Owen, la influencer y periodista norteamericana, que está teniendo una controversia brutal con Macron. Los Macron le han puesto una demanda también muy fuerte a esta periodista, porque esta periodista está contando, y aquí tenéis el relato completo y pormenorizado de lo que está explicando, respecto a Macron y a la que es su mujer, de la que afirma que es una mujer trans, y cuenta toda la película, toda la batalla, a partir de un libro que se ha publicado por un francés que se ha ido a vivir a Italia y que ha hecho una investigación precisa de los orígenes y de la vida de Brigitte Macron, ¿no? De Brigitte Macron. Es un vídeo que quizás vale la pena ver porque es que no hay una cosa que no esté documentada, ¿no? De las que allí se afirma, y por tanto tiene bastante verosimilitud lo que ahí se dice. Y bueno, también Alex Lajay nos anuncia, que es un buen amigo de esta casa, que el lobo en Francia, que hasta ahora está protegido y no se le puede disparar, salvo que esté atacando en ese momento al ganado, ahora en Francia al lobo, en cuanto lo ves, le puedes meter un sopapo, porque claro, los ganaderos allí están sufriendo una barbaridad, están siendo diezmadas los rebaños por los lobos, ¿no? Así que espero que en España también, porque está ocurriendo exactamente lo mismo. Y eso es lo que os estoy contando, ¿no? Os estoy contando la operación de los reversionistas de Chamartín, que también me parece una noticia muy interesante esta mañana, porque la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de la compañía Baraca, en la que le dice al Ministerio de Fomento que en el año 18, siendo Ábalos ministro de Fomento, modificó unilateralmente el contrato que tenían los reversionistas con la Administración, y que el BBVA tenía la obligación de justificar que no se utilizaba el terreno que se había expropiado a esos propietarios de parcelas en Chamartín,
y se les ha dicho que, bueno, pues que ahora ese terreno que iba a ser para estación de tren y para vías y tal, va a ser para construir casas y para generar un montón de plusvalías, ¿no? Entonces esos señores que se quedaron sin sus fincas dicen, oiga, es que a mí me las quitaron para hacer una estación de tren, ¿no? Bueno, pues todo eso estaba en un marco legal que en el año 18 el ministro Ábalos modifica y deja prácticamente sin derecho alguno a esos reversionistas. Ha habido una demanda de los abogados de esa gente y le ha dicho a la Audiencia Nacional que eso es ilegal, y la Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite la demanda. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que el BBVA tendrá probablemente que dotar lo que esos reversionistas están pidiendo al banco, ¿no? En torno a la devolución de sus derechos, ¿no? Sí que hay un lío, porque además el BBVA está en este momento en plena OPA al Sabadell. Así que eso lo publica hoy el Confidencial y es una información que está francamente bien tirada. Pues sí que estás contando cosas en tu Telegram. Bueno, alguna cosa, sí. Sí. Hago lo que puedo. Ya saben que para seguir a Julio Ariza en su canal de Telegram, lo que pueden hacer, bueno, pueden hacerlo de forma manual, que es en el buscador de la propia aplicación, escribiendo Julio Ariza el Toro. El que tenga más seguidores será el de Julio Ariza, o bien a través de ese código QR que es el que están viendo en sus pantallas, el que simplemente pues tienen que enfocar como si fueran a hacer una foto con la cámara de sus teléfonos móviles y les llevará directamente. Una vez ahí, lo único que tienen que hacer es darle a seguir y ya serán dados de alta, por así decirlo, en el canal de Telegram de Julio. Un procedimiento muy similar con el canal de WhatsApp. Por cierto, imagen en directo la que nos está llegando desde el Senado con la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, en fin, ayudas y todas aquellas operaciones relativas al Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo y con otras personas vinculadas a la trama, pero con la declaración hoy de María Chivite. Como decimos, es interesante poder comprobar lo que está sucediendo en esta comisión de investigación. Si no me equivoco, nos vamos a ir en directo hasta ella, mientras está en estos momentos interpelando el portavoz del Partido Popular. Aquí estamos hablando sobre lo que dice el informe de la UCO, que es la empresa Servinavar, que operaba en Navarra y que además el informe de la UCO señala a Navarra como el origen y el epicentro de toda la trama. Buenos días, señora Chivite. Bienvenida al Senado, de nuevo. Bienvenida a esta comisión de investigación que, como usted sabe, es un mandato constitucional. Esta y la de Navarra, a la que, aunque ahora dice que sí que estaría dispuesta a ir, su grupo votó en contra de que usted fuera, y además, porque con mayor gravedad, en Navarra, como decía anteriormente, es el epicentro y el origen, según la UCO, de toda esta trama, que tiene su centro en contratos a empresas como los que adjudicó también su gobierno. Así que, señora Chivite, no hay mayor ni mejor vitamina democrática que venir a dar la cara al Parlamento, y eso es lo que está usted haciendo porque le ha llamado este grupo, apoyado por otros grupos, a pesar de que es lo que ha intentado evitar hacer en Navarra, a pesar de las adjudicaciones plagadas de irregularidades, como señala la Oficina Anticorrupción de Navarra y también la Cámara de Comptos, a pesar de los más de 103 millones adjudicados a la empresa Servinavar, que centra el último informe de la UCO y que ha llevado a prisión a su mentor, el señor Cerdán, y a pesar de su relación directa y personal con los actores principales de la trama por los que ahora le preguntaré. Una trama que operó durante una década, dice la UCO, y que saltó del gobierno de Navarra al gobierno de España, que saltó del Partido Socialista de Navarra al Partido Socialista de Ferraz, que tenía la misma Servinavar en Navarra y después en el resto de España, y que al mismo Koldo y al mismo Cerdán en Navarra y después en el resto de España. Señorías, la trama navarra de Cerdán es al mismo tiempo la trama original y el origen de la trama. Y usted, señora Chivite, por lo visto, ha sido la telonera de la trama que estamos investigando. Eso sí, a las órdenes del señor Cerdán. Mire, le hago la primera pregunta al hilo de la que le hacía también la señora Caballero. ¿Sigue usted a las órdenes del señor Cerdán? ¿Sabe usted lo que significa este gesto?
¿Sabe lo que significa este gesto? Yo sé lo que significa el gesto que hice. Este gesto tiene un significado universal que es a sus órdenes. ¿Está usted a las órdenes del señor Cerdán? Como ya he dicho en mi anterior intervención, el señor Cerdán ocupaba un alto cargo dentro de la organización del Partido Socialista Obrero Español, concretamente el tercero en relevancia. Entonces, ¿estaba usted a las órdenes del señor Cerdán? Lo que le estoy diciendo es que el cargo que ocupaba el señor Cerdán es el tercero en la organización de la que yo también formo parte. A sus órdenes, señor Cerdán. Esto es lo que le dijo aquel día, que usted No, ya no era presidenta de Navarra, y con este gesto, que es lo que significa aquí y en todas partes, usted le dijo a sus órdenes. Le pregunto, ¿también estaba su gobierno y sus consejeros a las órdenes del señor Cerdán? Los consejeros del Gobierno de Navarra están a disposición de la presidenta del Gobierno de Navarra. ¿Acaso no le llamaban allí el jefe? ¿En dónde? En Navarra. En el entorno del Partido Socialista de Navarra. No lo desconozco. Lo desconoce. ¿Reportaba usted a Santos Cerdán? ¿El qué? Cualquier cosa. ¿Reportaba usted a Santos Cerdán si estaba a sus órdenes? No estoy a las órdenes del señor Cerdán. No, estaba a las órdenes. Ha dicho hace un momento que estaba a las órdenes porque era su Navarra, superior. ¿Reportaba a Cerdán? El Gobierno de Navarra no está a las órdenes del señor Cerdán. ¿Le informaba de decisiones importantes? Despachaba con el señor Cerdán cuestiones que tienen que ver con la política navarra. ¿Le consultó alguna Como vez? diputado navarro. ¿Le consultó alguna vez algunas cuestiones relacionadas con adjudicaciones? No. Nunca. Nunca. Le pregunto. ¿La pregunta cuál era? Si nunca le ha consultado nada sobre adjudicaciones del Gobierno de Navarra. No. Lo niega categóricamente. Consulta sobre adjudicaciones públicas del Gobierno de Navarra a mí no me ha hecho. Según distintos medios y analistas políticos, sin Cerdán, y es literal, Chivite no sería presidenta. ¿Esto es cierto? ¿Y eso qué tiene que ver con las obras públicas? No, le estoy preguntando. ¿Es cierto o no es cierto? Sin los votos de miles de navarros y navarras yo no sería presidenta. ¿Y qué tiene que ver con las obras públicas? Se lo voy a decir. Porque el señor Cerdán resulta que es copropietario de una de las empresas a las que ustedes adjudicaron 103 millones desde el Gobierno de Navarra, señora Chivite. Así que, por favor, su chulería, aquí, por favor, no. ¿Se considera usted en deuda con el señor Cerdán? No. ¿Por hacerla presidenta? Me hicieron presidenta a miles de navarros y navarras con su voto. Le hicieron presidenta a las negociaciones del señor Cerdán con EH Bildu y otros partidos después de las elecciones. Pero usted no habría estado encabezando esas elecciones si el señor Cerdán no le hubiese colocado a la cabeza. ¿Se considera usted en deuda con el señor Cerdán por hacerla candidata y antes secretaria general del Partido Socialista de Navarra? Me hizo candidata a las elecciones en el año 2019 la militancia del Partido Socialista de Navarra. ¿Por qué cree usted que el señor Cerdán la eligió? Me hizo presidenta del Gobierno de Navarra los miles de navarros y navarras que votaron, a la vez que el apoyo de los grupos que sustentan al Gobierno de Navarra. ¿Le apadrinó el señor Cerdán? Como digo, me hizo candidata los militantes del Partido Socialista de Navarra en un proceso de primarias. ¿Reniega del señor Cerdán, señora Chivite? Yo no reniego del señor Cerdán ni de haberlo conocido ni de haber sido compañero. ¿Por qué cree que le apadrinó? Yo no he dicho que el señor Cerdán me haya apadrinado. Presidente, si quiere alguno comparecer, estamos encantados de citarles, pero preferimos que comparezca la presidenta de Navarra. Quizá pudo elegirla o apadrinarla o tutelarla o mentorizarla, como usted lo quiera llamar, porque pensó que era la persona perfecta para poderla dirigir. No le estoy acusando de nada, simplemente le pregunto. Señor Ramírez. Segunda. Como digo, señor Miranda, yo no he venido a emitir opiniones, sino a hablar de hechos. Y los hechos es que yo fui candidata porque me eligió la militancia del Partido Socialista de Navarra y fui presidenta con los votos de miles de navarros y gracias al acuerdo entre otras formaciones políticas. ¿Por qué le apoyó, le mentorizó, le tuteló, o como lo quiere usted llamar, el señor Cerdán? ¿Por qué el señor Cerdán le apoyó a usted? Quizá porque pensaba que la podía manejar. Entiendo que esa pregunta se la debe hacer usted al señor Cerdán. De acuerdo, pues se la haremos al señor Cerdán. Exactamente. Le leo literalmente, navarra.com, Cerdán, el capo de Chivite. Noticias de Navarra, el hombre que mandaba en el PSOE y en el PSN, 29 de junio. La Sexta, ya que se escandalizan por las fuentes. Sí. Cerdán movía los hilos, 18 de junio, lo puede usted buscar. Le pregunto concretamente, ¿controlaba, como dice aquí La Sexta, Cerdán los hilos del PSN?
Los hilos del Partido Socialista de Navarra y la máxima dirigente del Partido Socialista de Navarra soy yo. Entonces miente La Sexta. Los hilos del Partido Socialista, la coordinación del Partido Socialista, el liderazgo del Partido Socialista de Navarra, lo tengo yo, lo ostento yo desde hace más de 10 años. Lo controla usted. ¿Y las listas? ¿Las hacía el señor Cerdán o las hacía usted? Las listas las hace el comité de listas. Pero acaba usted de decir que usted era la máxima responsable y usted es la que dirige el Partido Socialista de Navarra, pero ahora se quita el muerto de las listas. Las listas las hace el comité Si de usted listas. ya era la secretaria general a la hora de hacer las listas, ¿usted dio el visto bueno a las listas que se presentaban? Las listas se aprueban. O sea, ¿usted no tiene ninguna responsabilidad en meter en listas al señor Koldo en el año 2015? Yo soy la máxima dirigente o del en Partido Huarte, Socialista de Navarra. o en Sangüesa, o al Parlamento. Bueno, así comienza esa comisión de investigación en el Senado que tiene hoy como principal interviniente a María Chivite, la presidenta de Navarra. Luego estaremos muy pendientes de cuáles son los principales titulares que nos va dejando la mañana de hoy, pero es que ahora tenemos que hablar de otro asunto porque hoy es lunes, comenzamos la semana y también estamos de estreno. Pedro Pablo Parrado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Encantado de estar aquí. Parece que esta noche empezamos con un nuevo programa en Radio Libertad. Dando ¿no? caña. No, dando caña no. Dando caña, ¿eh? Bueno, empieza Goles, el clásico de la radio deportiva, año 42, el decano de la radio deportiva. Y bueno, vamos a hacer periodismo, vamos a hacer radio, vamos a contarle a la audiencia de Radio Libertad y más adelante también del Toro Televisión, pues las cosas que pasan en el deporte. Hay muchas cosas que pasan, ¿eh? Muchas cosas. Situaciones, cómo está el Barcelona de verdad, la realidad económica que tiene el Barcelona, el tema deportivo, aunque no le gusta a Francás, pero es un tema interesante lo del Barcelona. Vamos a hablar del Madrid, la debacle del Madrid en el derbi contra el Atlético, cómo el equipo de Xavi perdió por 5-2, en una debacle tremenda. ¿Sí? La de Madrid pierde el liderato, lo consigue el Barcelona que tiene una guardería sensacional de jugadores que hace de la necesidad virtud, y lo hace muy Guardería. bien. Una guardería, todos son chavales de 17 años, es una cosa incomprensible, pero hay que reconocerlo, es la verdad, lo bueno que tiene el Barcelona. Y además es un equipo que juega muy bien, da gusto verlo, entretiene al personal. Pero... en definitiva, Alba, vamos a hacer radio en la medianoche, que es lo nuestro. A partir de las 12, ahí estamos. A partir de las 12 de la noche, con invitados excepcionales. Hoy viene Ángel María Villar, atención. El dirigente deportivo español más influyente, yo diría a la par con Juan Antonio Samaranch. Vamos a hablar de un hombre que está y que ha sido condenado sin ser condenado todavía. De las 5 causas que tenía abiertas, 4 están archivadas y solamente queda uno, que es el caso Soule. Esta noche le vamos a confesar en sintonía de Goles. Es una entrevista exclusiva, importante, interesante y de un cierto nivel para empezar un clásico como es Goles. O sea, bien. Bueno, y también el Julio Ariza se Julio Ariza va a estrena. estar aquí en el estreno. Si es mi Soy un padrino. experto, un especialista del fútbol y de los goles. Pero es mi padrino. Sí, señor, sí, señor. El más grande de los periodistas deportivos españoles. Ahí lo tienes. Lo dice el presidente, ¿eh? Sí. Pero por algo será. Esta noche estaremos ahí, acompañándole en su primer programa. Ya se ha comprometido públicamente, entonces ahora ya. A las ya 12 no de falla. la noche, Ya no Radio falla. Libertad, que por cierto, es tan fácil oír Radio Libertad en cualquier parte del mundo. Es lo interesante, Es efectivamente. que hay que tienes contarlo, ¿eh? Apple Store en la ¿cómo se llama? Una aplicación. Es la, Sí, la Apple aplicación. Store es un poco la madre de, ¿no? La que tiene como el todas- supermercado de el las supermercado de aplicaciones. las Aquí está aplicaciones. todo. En el móvil está todo, la radio, la Entras, televisión, todo, todo. todo. Pones Libertad Radio, Radio Libertad, te la descargas y da igual donde estés. La oyes en directo, en cualquier sitio, en cualquier momento. Es que eso ha superado ya todas las barreras que han puesto tradicionalmente todas las grandes compañías de radio de este país, que han vivido de ser los únicos que tenían postes. Ya se Eso acabaron para los los que postes. tienen iPhone. Ya se acabaron Pero los que postes. tienen Android es Play Store. Play Store, vale. Pues hasta, yo siempre me hacía mucha gracia, decían, la SER es la cadena de radio más escuchada con diferencia. Claro, tiene 500 más postes, postes, que es Y ahora imposible que mismo no sean esos los número postes, uno. Julio, valen 0 euros. Sí, sí, sí. 0 Bueno, euros. los vendieron hace tiempo. Los vendieron, Vamos. yo creo que se los vendieron o a Vodafone o a Orange, esos postes. Hace Dejad mucho de tiempo mentir. Que os vais fueron por muy las listos, ramas, fueron muy señores. Que listos. os vais por las ramas y aquí estábamos A las hablando 12 de la noche, eso es. Goles con Parrado. Pregúntame. A ver, Alba. ¿Qué más vamos quieres a ver saber? esta semana? ¿Formato tertulia deportiva, entiendo? No, formato de temas de actualidad. A mí me gusta contar historias. Parrado, Sí, sí, formato historias. Parrado. Bueno, el periodismo es... Parrado, periodismo de etiqueta, simplemente Parrado. Temas, hombre, hay días que hay que contar la actualidad del fútbol. Esta semana hay Champions, entonces hay que centrarse en la Champions, Claro. ¿no? El Madrid está muy lejos de aquí, se ha ido a un país
Kazajistán. La primera vez que va a jugar allí el Madrid que ha visitado 42 países en Europa, 112 ciudades, y esta es la primera vez, bueno, por cuestiones del sorteo, este equipo de kazajo, un equipo del sur muy próximo a China, 11 horas de viaje en avión, bueno, pues va a ser la primera vez que va a jugar allí el equipo madridista, y vamos a ver si levanta la cabeza. Después es un equipo facilito, después de la debacle del otro día frente al Atlético de Madrid. Pero bueno, va a ser una semana movida, semana de Champions, semana de goles. Semana de goles, pero además el periodismo también va de eso, ¿no? De contar historias. De lunes a viernes, Pedro Pablo, de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes. Ese es el periodismo. 12 de la noche. Contar historias. Porque para hablar ya hay mucha gente que habla, como digo yo. Yo inventé las tertulias hace igual 30 años en la radio, tertulias. Periodista, luego ya todos copiaron. En el deporte, política, todos tertulias. Y bueno, pues hay que tener algún pequeño debatillo, pero creo que hay que hablar un poquito también de las historias que pasan, ¿no? Que hay muchas, además, cada día en el fútbol, ¿no? Hay que hablar de temas importantes, hay que hablar, por ejemplo, de cómo ganó el Mundial Pogačar, un ciclista único. No he visto en mi vida un ciclista como Tadej Pogačar, en el noveno. Lo gana todo ayer, en Ruanda, que le gustan mucho esos países a Julio. Ruanda, ahora están de moda todos en el fútbol. El Congo patrocina al Barcelona, Ruanda patrocina al Atlético de Madrid, está en la Premier. Bueno, pues ganó en Ruanda, se fue a 105 kilómetros de la meta él solo. Es un caso, un fenómeno. Lo de Pogačar, Julio, yo no he visto nada igual en mi vida. Fíjate, en mi vida, ni Indurain. No, ni Indurain, ya te digo yo, ni Indurain, ¿qué va? Ni Indurain. Indurain fue muy grande, ganó 5 tours, pero lo de este chico no lo entiendo. Federico era el rey de la montaña. Federico era montaña. El número uno es Miguel Indurain, por favor. Ganó 5 tours, hombre. Miguel es Pau otra cosa. Gasol, Rafa Nadal y Miguel Indurain. Sí. Bueno, hay que hablar también de Marc Márquez, hay que decirlo también. No hay mundiales, Sí, la gente parece que lo deja ahí arrinconado. No. Márquez está ahí, Sí. Vamos a dejar aquí porque veo que os venís arriba y te desmontan el programa de esta noche. A partir de las 12 de la medianoche en Radio Libertad, ojo, en Radio Libertad, que esto es importante el matiz, pueden escuchar a Pedro Pablo Parrado y esa noche a don Julio Ariza también, que va pero yo soy a trasnochar. irrelevante, él es el... Muchas gracias. Gracias, Alba. Te vemos. Gracias a todos. Nos vamos a la primera pausa de publicidad del día de hoy, pero atención con una noticia de última hora porque, fíjense, los Mossos d'Esquadra reconocen ante el magistrado que evitaron detener a Carles Puigdemont cuando pisó suelo español antes de su discurso para evitar, atención, desórdenes públicos y que luego todo el protocolo establecido por parte de los Mossos d'Esquadra falló. Enseguida les ampliamos esta información. Unos minutos, aquí les esperamos. Las medidas anunciadas por Feijóo en materia de inmigración, quería saber si están de acuerdo con esa idea de un visado por puntos. Estamos completamente de acuerdo en que hay que hacer muchas cosas, pero lo que estamos de acuerdo es en que no va a bastar con prometer y luego ya saben ustedes, después de lo prometido, absolutamente nada más. Eso es lo que ha ocurrido siempre con el Partido Popular, esa es la estafa que denunciamos en el Partido Popular. Ya les he dicho, el Partido Popular Europeo tiene una enorme oportunidad ahora mismo, enorme, con patriotas, con conservadores y reformistas y con algún otro grupo y algún otro partido. Desde luego tienen la mayoría absoluta en el Parlamento Europeo, pero no quieren. Entonces, mucho nos tememos que, como ha ocurrido en otros países, como Alemania, como Austria, habrá unas órdenes muy claras de aliarse con los socialistas y el Partido Popular será, como siempre, muy cumplidor con las órdenes recibidas desde Europa. Les digo, estamos de acuerdo, siempre estaremos de acuerdo en que los partidos entiendan que el fenómeno de la inmigración ilegal, masiva y descontrolada e incompatible no tiene sentido ni cabida en España. Estaremos muy de acuerdo con todo eso, pero al final todo eso hay que llevarlo a la práctica. Principios claros, cambio de leyes inmediatas. No va a bastar solamente con eso que dice Feijóo de cumplimiento del Estado de Derecho. No, hay que hacer muchísimas cosas. Ellos, desde luego, no van a ser los que lo hagan. Tendrá que ser Vox. Buenos días, por favor. Muy buenos días, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias. Ahondando en la pregunta de la compañera, entonces ve con buenos ojos, en el caso de que llegaran a materializar esa medida de ese visado con puntos, también otra de las medidas que también anunció Feijóo, aunque según el Ministerio de Inclusión ya está incluidas en el ordenamiento legal, que es la de la expulsión inmediata de aquellas personas inmigrantes multireincidentes o incluso las personas que hayan sido condenadas por agresiones sexuales o delitos graves. ¿Ustedes están a favor de que esa medida, en caso de materializarse, y la haya anunciado el PP, están a favor de ese visado por puntos? ¿Están a favor de esa expulsión de inmigrantes en las condiciones que ayer comentó el señor Feijóo? Nosotros estamos a favor de que cualquier inmigrante ilegal sea expulsado y cualquier inmigrante legal que cometa un solo delito no tenga ninguna posibilidad en España. Uno. No hace falta la multirreincidencia. Uno. Con uno nos basta. José Antonio Fuster, lo acaban de escuchar muy claro, tal y como Vox ha venido siendo en materia de inmigración ilegal durante todo ese tiempo. Le preguntan al portavoz nacional en esta rueda de prensa habitual de todos los lunes del partido de Santiago Abascal, después de la reunión de Comité de Acción Político, porque este fin de semana, desde Génova 13, Alberto Núñez Feijóo ha querido presentar cuál es su plan, sus líneas maestras, precisamente en este ámbito. El presidente del Partido Popular ha presentado el nuevo modelo migratorio de su formación con la llamada Declaración de Murcia, un documento de 16 páginas que han firmado todos sus varones autonómicos en un acto en el Teatro Circo de esta ciudad. Este plan contiene medidas que pretenden diferenciarse de Vox y del gobierno de Pedro Sánchez. El texto recoge más de una decena de compromisos de los 14 gobiernos regionales del Partido Popular que sientan las bases del plan migratorio: control de fronteras, orden y legalidad, priorizar a los hispanos y buscar la reagrupación de los menores extranjeros no acompañados, es decir, el retorno a sus países de origen. El texto plantea implementar un nuevo visado por puntos como el de Canadá o Australia. Incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal y una forma de gestionar mejor la clase de inmigración que fomentamos. Mirad, tal y como ya hacen otros países, defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada. Lo que propone el líder del Partido Popular es que se prime la entrada de los inmigrantes con las siguientes características: los que vengan a trabajar en sectores donde haya falta mano de obra, los que conocen mejor nuestra cultura, los que tienen mayor capacidad de integración, los que provengan de países que asuman el compromiso de la política migratoria de un eventual gobierno del Partido Popular. Feijóo propone recompensar a los terceros países que colaboren con la política migratoria de España. Lo hizo en un discurso en el que remarcó su tolerancia cero con el delito, que implicará automáticamente que se pierda el derecho a la residencia del inmigrante, tenga o no papeles, aunque eso sí, con matices. Porque el sistema actual no es razonable, no. Cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital. Según ha manifestado, la inmigración bien gestionada es una oportunidad, pero mal gestionada es una fuente de división y precariedad. En cuanto al empleo, propuso que la percepción de ayudas públicas se ligue a la búsqueda activa. La manera de percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito, ni convertirse en el único medio de vida de la gente que llega a España. Bueno, el propio presidente de Vox, Santiago Abascal, era el primero en reaccionar a estas medidas del Partido Popular a través de las redes sociales, donde precisamente hacía referencia a una de las intervenciones del propio presidente del PP en ese acto. Feijóo se une a la demonización de Vox con mentiras y también con manipulaciones. También desde los partidos del Gobierno, desde el Partido Socialista como desde Sumar, se extendían las críticas este fin de semana. Y decía la OCDE, dentro de las buenas perspectivas de España, que era fundamental la inmigración. Los discursos de odio que estamos escuchando, con actuaciones violentas que a veces ocurren en algunas partes de nuestro país, alentados por la ultraderecha y alentados por un Partido Popular que ha decidido hacer del discurso de la inmigración el eje de su campaña, porque el Partido Popular no se diferencia de Vox. El que se viste como Vox, habla como Vox, cuenta los mismos argumentos de Vox, es Vox.
principal problema de España no es la inmigración. El principal problema de España hoy se llama Partido Popular, que está trabajando para Vox, que está en manos de Ayuso y que se está radicalizando y que está golpeando a la clase trabajadora y a las mayorías sociales en nuestro país. Bueno, ¿qué os parece el plan del Partido Popular contra la inmigración A mí ilegal? me parece que desde que el país, exactamente el 18 de septiembre del 2024, tituló "La inmigración es el principal problema para los españoles", según el CIS, pues esta gente tiene que leer el CIS por lo menos porque es suyo. Lo hacen ellos, se lo encargan ellos. No lo leéis. Montero y Díaz, no lo leéis, que el principal problema de los españoles es la inmigración, pero ¿creéis que es una casualidad que Vox esté así en las encuestas? Simplemente entendió mucho antes que los demás y asumió y aceptó que era el principal problema de los españoles, especialmente los españoles más pobres, los más indefensos. Por eso las cosas están así. Que salgáis ahora vosotros, cuando los españoles te dicen a través del CIS que es su principal problema y salís a decir que no es el principal problema de los españoles. ¿Por qué? Porque lo digas tú. Vas a modificar la realidad tú, Yolanda, o tú, Montero. Pero no os dais cuenta de que la gente está sufriendo eso. El Partido Popular no se da cuenta de que hace el ridículo después de permitir con sus gobiernos autonómicos, sus gobiernos locales, después de permitir que prosperaran todas las iniciativas socialistas en torno a la asunción de menores no acompañados. ¿Qué está esperando el Partido Popular a pedir que en las Chafarinas se monte un campamento y que la gente que venga aquí no vaya al hotel de Benalmádena? Como ha hecho Italia con Albania. Se les pone un sitio donde puedan estar bien tratados, cuidados, con cuidados sanitarios, bien alimentados, con seguridad, sin problemas, pero no para vivir mejor que los españoles y para ocupar los puestos de trabajo de los españoles o para violar a los españolas. No puede ser. Hay que proteger a la gente que no puede proteger. Vosotros vais en coches blindados, lleváis un montón de escoltas. No puede ser. Son los demás. Pero bueno, ningún problema. Sánchez sigue en la Moncloa. Cuanto más tiempo siga, más votos sacará Vox. Pero no os dais cuenta. Cada violación, cada navajazo, cada atentado, son votos para Vox. Porque es el único que sigue reconociendo la realidad y proponer soluciones. Si no se trata de ser más buenos o más malos, se trata de hacer que seguir conviviendo en España sea posible, sin violencia. ¿O es que creéis que vuestra posición es una posición favorable a la paz? No, vuestra posición es una posición que acaba en violencia necesariamente. No lo entendéis esto, no es tan difícil. Pero es que yo creo que no están en eso, están en crear tensión. O sea, porque la tensión lo que crea es que la corrupción sea menos castigable. Es decir, porque creas una tensión que das argumentos a los tuyos. Y de hecho, los tuyos siempre tienden a perdonar la corrupción cuando la alternativa es mucho peor o ellos creen que es mucho peor. Por eso lo que se trata simplemente es de tensionar. O sea, hay que salvar los muebles, hay que garantizar a los nuestros, hay que garantizar a los que se van a quedar en sus casas, no van a votar a la izquierda, que voten. Hay que fagocitar a Sumar lo que podamos de Podemos. Por eso ellos les da lo mismo. Claro que saben que la realidad es como están las calles, porque tienen concejales, porque tienen alcaldes y porque ven las historias y no se creen lo que están diciendo. Pero su estrategia es, queremos tensión, ya lo decía ZP, ¿no? Este país lo que necesita es tensión, y mientras tú tensiones, la corrupción queda en un segundo plano, y cuando tú más tensiones, más proyectas que es que el temor, porque enfrente no hay una alternativa tan clara, que es mucho peor lo que puede venir, que una coalición PP-Vox es lo peor. Y entonces, pues bueno, acabas perdonando y te acabas anclando en tu discurso buenista, es decir, del buen indígena. El inmigrante es bueno por el hecho de ser inmigrante, sea legal o ilegal. Y a partir de ahí, todo lo demás es fascismo. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. A la vuelta seguimos hablando de este y otros asuntos, porque fíjense, en la Gaceta también se recoge cómo la policía, y es algo que escribe el propio Rubén Pulido en exclusiva, advierte a la Fiscalía de la nula colaboración de países magrebíes a la hora de repartir ilegales que delinquen. En fin, publicidad y seguimos.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Lo hacemos ahora con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Antes de nada, pues bueno, felicitar a Miguel por el santo y bueno, ya que menos mal que alguien se acuerda. Sí, estoy rodeado aquí de desagradecidos. Me acuerdo porque también es el mío. Pero bueno, antes de nada, vamos a entrar en lo que podemos considerar el campamento de los horrores. Sí. Digamos, es normal en verano. Pues muchos padres envían a sus hijos a diferentes campamentos, diferentes actividades, pero solo esto. Pues muchas de ellas porque, pues para que tengan tiempo libre, diferente ocio y lo aprovechen bien ese tiempo que tienen. Pues bien, ha salido a la luz un campamento que la verdad es que es tétrico, da bastante miedo lo que han vivido los chavales y esto que ha sucedido ha sido a través de una denuncia de unos padres. Esto es en Bernedo, en Álava, una localidad montañosa que tiene ahí una zona para que albergan estos campamentos, una asociación vasca. Pues bien, hubo unas niñas que enviaron unas cartas a sus padres relatando lo que estaban viviendo allí en el campamento y por eso la noticia ha salido después, que es cuando ha llegado la carta de estas niñas a su casa. Y en una de las cartas dice una de las niñas de 15 años, dice: lo que es rarísimo es que no podemos mirarnos en los espejos porque están pintados para que no nos podamos ver porque supuestamente da igual si te ves mal. Estos son los textos que le envía una niña a su madre. Le dice otra frase en un espejo donde hay dibujada una mujer abierta de piernas y pone que aproveche. Además de eso, es otra cosa rara que le dice la niña a su madre, es que las monitoras hacen topless o como se diga en la piscina y por la cocina andan pues con el pecho al aire y alguna va sin sujetador. Esta es una de las cartas. Vamos a ver otra carta que ha enviado. Dice que hay que ducharse todos juntos, las duchas son mixtas y que hay que ducharse por grupos. Esta niña de primera sí que se negaba a ducharse con todo el mundo, algo que los monitores les obligaban, incluso los monitores se duchaban con los propios niños. Dice, me han dicho que al principio sería incómodo y yo me quejé porque es traumático. Nuestro grupo hemos acordado primero chicos y luego las chicas, y a mí no me van a obligar, diciendo que no va a hacer lo que dicen los monitores, de ducharse todos juntos, incluso con los propios monitores. Y dice, han dicho que es ducha sin ropa. La supuesta libertad en este tema para mí es acoso, a mí no me van a silenciar, me voy a quejar, me voy a escapar. Esto es lo que le relata la niña de 15 años a su madre, que repito, que esta carta llegó 15 días después de que sucediese el campamento. La propia asociación del País Vasco ha sacado un comunicado diciendo que no paran de recibir estos ataques y que cómo puede ser que se ha habido una revolución mediática contra ellos. Y dice, todo esto parte de una narrativa alejada de la realidad, utilizando las actividades de los campamentos para difundir mensajes transfobos. Dice la asociación, dice, el nuestro es un proyecto autogestionado basado en el feminismo, el euskera, el vasco y el trabajo comunal. Ofrecemos campamentos de verano basados en estos valores a niños, niñas y jóvenes del País Vasco. Continúan diciendo que su proyecto educativo se basa en valores transfeministas y busca crear espacios seguros para todas las identidades y cuerpos con la diversidad como base. Ya están viendo ustedes cómo está siendo este tipo de campamentos. Dice, trabajamos desde una perspectiva rompiendo estereotipos de género y viendo como una oportunidad educativa es la incomodidad que puede generar las diferencias. Y aquí, en cuanto a las duchas conjuntas, habla de que en nuestra sociedad los baños y las duchas son una herramienta para dividir a las personas según una lógica binaria y de género. Y esta división, además de excluir diferentes cuerpos e identidades, provoca situaciones de incomodidad y discriminación. Alegan que son propuestas, básicamente esto del tema de las duchas, del tema de los géneros, de ser binario, no binario, que es una propuesta política y por lo tanto ética, y cuestiona la asociación el binarismo impuesto, promueve la normalización de los cuerpos y quiere ayudar a construir entornos más habitables. Repito, esto es un campamento que se ha celebrado en Bernedo para niños y niñas de 13 y 15 años y la propia asociación dice que se trabajan cuestiones de género durante todo el campamento, diferentes actividades de ocio, y los educadores intentamos, esto lo dice en el comunicado, ser un referente y un refugio. Más bien que un refugio, es un manicomio para los propios niños, y aunque sabemos que sigue siendo un espacio ajeno para ellos, básicamente que están metiendo en sus cabezas toda la ideología de género impuesta por la izquierda y le quieren lavar el cerebro, además de lavarse y ducharse, repito, con ellos mismos. Unos cerdos y unos delincuentes. Están cometiendo el delito de corrupción de menores, y si no acoso. Claro, no, con una fiscalía de menores que no vemos que esté actuando de oficio. Y luego hay una cosa, es decir, esto que voy a decir ahora, es decir, no exime del delito gravísimo de la perversión a personas que están todavía en fase de formación y tal. Pero, hombre, también los padres es hacérselo mirar.
Porque tú cuando ves la declaración de principios, ves las fotos de los tíos que van al campamento y dices, coño, me va ese rollito. ¿Qué pasa? Que cuando te lo llevan al extremo, que es a partir de la carta de una de las niñas, entonces nos llevamos todas las manos a la cabeza, ¿no? Hombre, en fin, parece también un poquito que los padres tienen algo de, no decir de responsabilidad en que se bañen o se duchen todos en el mismo sitio, todos... No, y las perversiones que hacen los propios monitores en el campamento, pero ya te da un poco la línea que van a seguir y el ocio que van a tener en los propios chavales. Esto de mezclar los sexos como elemento de lucha contra la opresión heteropatriarcal y de todo esto, joder, pues claro. Es que aún hay más, porque como publica el Correo, que ha tenido acceso a toda la investigación, dice que la Ertzaina investigaba desde enero las agresiones sexuales a 3 menores en Bernedo, hechos que ocurrieron el año pasado, y el 28 y el 29 de enero hubo una testificación por parte de familiares y los propios menores en los que decían que uno de los ejemplos, ¿vale?, de lo que ocurría, dice, contaron que un adolescente vulnerable a su cargo reveló que tuvo que chupar el dedo gordo del pie a uno de esos adultos para que les pudiesen dar de comer, y entre otras confesiones explicó a su vez que hubo un chico que no quería desnudarse para ducharse y la monitora le bajó los calzoncillos. Estamos viendo el grado de perversión de los monitores del campamento. Bueno, pero tú lo estás diciendo, Gabriel, con toda razón. Es decir, tenemos un problema con los padres. Claro. Un problema grave. Igual que tenemos un problema con la conferencia episcopal. Cuando sale lo del Josete, el párroco de la parroquia de Juan Bravo, y no pasa nada. Y no destituyen a nadie. Y no echan a nadie. Y a todos sus compañeros y amigos mártires, también curas. O sea, pero ¿cómo puede la conferencia episcopal no hacer una limpieza ya de una puñetera vez? Es decir, que los feligreses y los jóvenes de las parroquias confían en la consistencia de los sacerdotes que están al frente. ¿Cómo el cardenal Cobo puede consentir eso? ¿Cómo es posible? ¿Por era su amigo del alma, Josete? Por favor. Además que en muchos de estos casos... Es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, cardenal arzobispo de Madrid. No tienen nada que decir. Elías Rollón no tiene nada que decir. Van a mantener al frente de un montón de sitios a toda esta gente que es capaz de montar el numerito que montó Josete en el... Pero qué locura. El de Madrid es mucho más grave, porque es el responsable de la formación de todos los futuros sacerdotes. Es una cosa... Bueno, el de Toledo, ¿dónde está el comunicado de la conferencia? Según ellos, ¿sí?, que hablamos la semana pasada, sí, y levantamos el teléfono para ver qué opinaban, dijeron que a ellos no les compete como conferencia episcopal, no les como compete, organización, que tienen que ser las propias diócesis. Pero al arzobispado de turno sí, o al obispado de turno sí. Pero al arzobispado episcopal lo que habría que hacer es disolverlas todas, porque no tiene ningún sentido. ¿No? ¿Qué les compete? ¿Cobrar la X es lo que les compete? ¿O gestionar cadenas de televisión y de radio que son utilizadas para hacer, en todo caso, propaganda política, pero no para dar a conocer la doctrina de la Iglesia y la moral de la Iglesia? ¿Para eso se dedican el dinero de la hucha y de los óbolos de los feligreses? Y cuando sale un caso de estos que tienen que hacer una denuncia brutal y limpiar completamente. ¿Cómo han limpiado la parroquia de Juan Bravo? Poniendo al amigo de Josete, de párroco. ¿Pero qué es esto? Es un daño objetivo inaceptable. No sé, en fin. Espero que los padres y los feligreses y los parroquianos se pongan las pilas o esperarán a tener algún problema. Y entonces, ¡ay, qué ha pasado con mi hijo! ¿Y qué ha pasado con...? Chico, ¿ya sabías? De todos modos, o sea, es clave el comportamiento de los padres y es clave el comportamiento de los feligreses, pero eso no evita que moralmente lo punible y sancionable es el comportamiento de los monitores, los organizadores, los promotores, los subvencionadores, aquí, en esto, y allí el cardenal, una tía suya, el otro responsable y tal, no nos engañemos, ¿eh? O sea, pero sí está claro que si deforman a mi hijo es por culpa mía también, porque algo no he hecho, pero el deformador es más culpable que yo. No, y aquí hay... De todos modos, no tengo claro que legalmente sea punible eso, tal como está la legislación de este país.
¿El qué O sea, exactamente? lo de... ¿Obligar a un niño a desnudarse? Menores de edad. Claro. ¿Pero qué me estás diciendo? Ahora mismo. ¿Obligar a un niño a desnudarse? Es que hemos visto tanta legislación rara que ya no sé. Bueno, pero lo que tiene que Estamos ser... hablando de menores, ¿eh? Sí, pero lo que tiene que ser del sentido común de los padres es no jugar a dejar tu hijo en manos de cualquier salvaje. Y eso no entra en la ley. ¿Pero dónde está la Fiscalía? Claro. ¿Dónde está el defensor del pueblo? Es que no. ¿Dónde está el Es que defensor del menor? Aquí viene lo grave, porque cuando ya hubo un juicio, cuando testificaron los menores y las familias en enero por hechos que habían ocurrido el año anterior, eso pasó a la Fiscalía de Menores, al defensor del pueblo, y se archivó esa causa, no vio a más. ¿Por qué se archivó? Porque decían que no tenían como lo suficiente material no había indicios de delito. para poder denunciar, y ahora están esperando que otra vez se reabra. Pero es que no solo es esto, es que la propia Diputación de Álava, ha dicho Ana del Val, que es la consejera de ¿Álava es PP además o no? de PSOE. Bueno, está el PSOE y PNV con varias concejalías. Entonces, una de la que lleva la concejalía de Cultura ha dicho que ellos no tienen responsabilidad alguna de lo ocurrido, a pesar que ha reconocido que el campamento saben que existe desde hace 25 o 30 años, pero aún así no tienen todos los papeles en regla para poder llevarlo a cabo. Pero fíjate, en el caso de las mujeres, tú inmediatamente hacen una denuncia, inmediatamente medidas cautelares. De alejamiento, te meten en el calabozo. Y aquí no hay una sola medida cautelar. Los padres no estamos viendo que hayan puesto denuncias. Y luego lo que pasa siempre en el País Vasco. Habrá que ver la larga sombra del PNV o de alguien del PNV que tenga que ver con ese campamento, y entonces veremos que pasa un tupido velo sobre este caso, como el que ocurrió con el famoso vertedero, que todavía hay un cadáver sin aparecer. ¿Por qué? Pues porque estaban al final, la SA, PNV-SA, andaba por medio. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza esto. Antonio. Pues yo creo que no tenemos, todavía no hemos llegado al grado de madurez de lo que supone la hormona en los años, en los 13, los 14 años, en los que parece que hay gente que cree que se puede convivir ante una naturalidad en el que no entiendo cómo esta sociedad puede llegar a comprender que a los animalitos se les ampute y se aconseje a las mascotas el amputarles y el castrarles, y sin embargo se actúe ante una naturalidad en la convivencia de niños y niñas, conviviendo como si no existiera una fortaleza hormonal y una tendencia a que eso, a base de qué educación se puede estar pensando. Es de acuerdo contigo en que esto es crónica de manicomio, o sea, una sociedad que cada día está más lejos de la lógica. Y aquí no habla de menores de 13 años en el Código, en el artículo 181, abuso sexual sin violencia ni intimidación a menores de 13 años. O sea, que sí está en el Código. Claro. Estamos hablando de delitos. Ya, pero ¿Dónde está la Fiscalía? Es que hay que buscarlo, porque vete a saber... La Fiscalía que corre con el Colegio Mayor... Has tardado Elías poco, Aguja, aquí no aparece. Has tardado poco en encontrarlo, por lo tanto... ¿Os acordáis que los chicos de 20 años que de Colegio Mayor se decían guarradas y no sé qué, y la Fiscalía actuó inmediatamente? Y además que ves ya el tipo de campamento que es de la ideología, de la izquierda, todo lo que promueve, del feminismo mal usado, pues al final esto es lo que conlleva. Pero creo, aquí no hay contexto como tal, porque estamos hablando de pervertidos, básicamente. Pero uno de los directores generales de esta asociación que promueve estos campamentos, vamos a ver lo que él mismo escribía en el medio Berria. Dice, los niños y el esencialismo del género. Entonces, uno de los párrafos he destacado 3 porque es que es bastante llamativo. Dice que nadie nace con sentimientos, nadie nace feliz, nos volvemos felices, pero después nos volvemos hombres, mujeres y heterosexuales. Los niños al nacer nacen feos nada más, los niños se hacen y por eso les importan tanto, porque quieren hacer niños hermosos. Aquí estamos hablando de cómo quiere cambiar toda la identidad. Pero aquí viene una de las cosas más graves. Dice, nosotros los materialistas hemos aprendido por necesidad que la educación neutral y los sistemas cis heterosexuales naturalizados crean personas, deseos y prácticas cis heterosexuales naturales. Sabemos que hemos sufrido educación y, por qué no decirlo, adoctrinamiento heterosexual.
Y en el último destacado que he traído dice, no era broma, tenían razón los ecos, queremos mariconizar a vuestros hijos. Dice, normalmente no tenemos hijos, para que vosotros, como hicisteis con nosotros, no los heterosexualicéis. No lo consiguisteis completamente y nosotros también tenemos títulos de profesores. Este es el nivel de los organizadores del campamento. Aquí hay muchas cosas graves, por supuesto. Bueno, hay que oponerse, o sea, hay que ponerse enfrente de esta gentuza. Lo que no vale es el silencio. Y espero que los padres hay que ponerse enfrente, echarle un par de huevos, que es que ya está bien. O sea, todo el mundo calladito. Y no vayan a decir que soy hetero, pero... No, ya está Aquí bien, lo vamos hombre. a dejar, Y aplicar ya de una vez la ley de paridad, es que se me va el eso no es tiempo. una teoría educativa. No, hombre, pero eso es un delito. Muy rápido. ¿Eso es un delito? Totalmente. No, pero hay más cosas de Gaby, ¿eh? Tiene más cosas. Hay que aclarar. Pero quiero ir ahora, pero no me dejáis. No, digo que hay que aclarar muy bien el Código Penal, porque si os leo lo que dice, veréis que esto es interpretación, ¿eh? El que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizara actos que atenten contra la libertad y la identidad sexual de otra persona será castigado. Atentar contra la libertad y la identidad sexual de otra persona. Anda, ¿qué coño querrá decir eso? Una última cosa de nuestro compañero Gaby para terminar, que yo creo que vas a dividir a la mesa entre Barça y Real Madrid. Yo no, yo soy un mandado. Yo creo que hoy traigo las inquietudes de Julio Ariza, podemos decirlo así. Bueno, inquietudes también no solo de Julio, porque yo también como madridista, si uno va al supermercado, de repente dice, oye, me gusta el chocolate con leche, pues vamos a comprar esta marca, Nesquik, por ejemplo. Y ustedes pues habrán visto que hay una nueva publicidad. Bueno, esto divide a los españoles. Vamos a ver, no, la información esto dala divide como a los es. españoles. Pero la empresa Colacao ha financiado una campaña en Madrid en la que es Julio te quiere quitar el gusto. la Miña Mal recomienda tomar Nesquik. Aquí lo vemos. Claro, si en Madrid a alguien se le ha ocurrido que sea la Miña Mal, la figura del Barça, la que recomiende Nesquik, está muy bien, pero esa es una campaña pagada por Colacao, no puede ser de otra manera. Entonces, estamos hablando con Gaby. Creando proyectos. ¿Cuál sería el proyecto, el nuevo proyecto? Van a ver en sus pantallas cómo sería el nuevo proyecto que estamos intentando que pagaría sacar. Nesquik. Le ofrecemos a Nesquik la posibilidad. Le ofrecemos. Sería Vinicius recomendando Colacao. En Barcelona. En Barcelona y en Lérida, en Gerona. Entonces, para los creativos de eso, pues que sepan que tienen la posibilidad ahora con la MIN recomendando Nesquik. Si hay algún madridista que tome Nesquik a partir de hoy, pues nada. Que se lo piense. Y los de Colacao, pues en fin, les recomiendo los de ¿Pero Nesquik. os han llamado ya en Colacao para ficharos o qué? No, que Mentes Nesquik- marketingianas. que La Nesquik- bebida de los campeones. Claro que sí, son dos campañas. Pagadas, la una paga la campaña de la otra. ¿Qué os parece? Ridículo lo que estáis diciendo. Por eso estamos en la crónica de Manicomio, Es Franca. absurdo perder un minuto. Supongo que la gente es más normal que eso. Porque que sepa yo, algún jugador del Madrid ha hecho propaganda de sprays o de cosas de cuerpo. Desodorantes. Y nadie en Barcelona se ha cabrado por No, eso. que va, están comprando los catalanes como locos ese desodorante. No sé si están comprando o no, pero No te usan puedo otra asegurar cosa. que no. No usan otro desodorante. Pero notas en cuanto Desde te que bajas lo del anuncia- avión, desde que del lo avión anuncia lo notas. Cristiano O sea, Ronaldo. afirmáis que sí. Afirmáis En que este sí. tipo de productos, sí. Esto de Ya te digo consumo yo, directo, en ya otros te que sean digo yo. electrodomésticos. No, en estos directos. Electrodomésticos sí que hubo Teniendo una problemas con alternativa. Zanussi. En electrodomésticos no. Es decir, Hubo problemas con Zanussi. no, Teca cuando tuvo al Madrid vendió más en Cataluña de lo que haya vendido nunca. Pues Zanussi no. Fíjate por dónde. Pero esto Zanussi sí, no. dices, coño, el Nesquik, pilla el Colacao. Pues nada, ya lo verán ellos, ¿no? Bueno, que voten, ustedes voten en las redes sociales. ¿Qué Sí, prefieren? en YouTube, Nesquik nos o diga Colacao. si les parece. Independientemente de qué equipo sean, por supuesto. Esto divide a los españoles, ¿eh? A poder ser blancos. Esto es como la tortilla con o sin cebolla, o muy hecha y poco hecha. Pues esto es igual. Igual el CIS Su tiene casa que son de meterse aquí e Colacao o de investigar un Nesquik. poco. En fin, Gaby, gracias por A estas vosotros. crónicas de Manicomio. Nos vamos ahora con esa alerta por temporal en el litoral mediterráneo que está causando estragos desde Aragón. De hecho, hay pueblos que han estado trabajando a destajo durante toda la noche para tratar de resolver todas las incidencias y todos los problemas que han enfrentado sus ciudadanos, hasta la Comunidad Valenciana, que se ha visto obligada en algunos puntos a suspender las clases, al margen de recomendar también el teletrabajo. Poco antes de las 3:30 de la tarde, vecinos de varias zonas de la Comunidad Valenciana y de Cataluña recibían esta alerta en sus móviles.
Esta vez sí, llegó a tiempo para avisar de una borrasca con un peligro ya catalogado por la EMET como extraordinario. Un aviso rojo activado en la zona norte y centro de la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en zonas de la Comunidad de Aragón por fuertes lluvias y tormentas. Entre las zonas más afectadas, el barranco de la Saleta en Aldaya, Valencia, desbordado aunque sin grandes incidentes por las barreras anti-inundaciones y las canalizaciones. En Castellón, los bomberos tuvieron que rescatar a una persona atrapada en el interior de su vehículo y el Centro de Emergencias de Aragón atendió solo durante la tarde de ayer a más de 1.600 llamadas. Las principales incidencias se registraron en Zaragoza capital, Cadrete, Comarca Central y Cuarte de Huelva. Durante las últimas horas, los cortes de luz han sido continuos en la provincia de Tarragona, así como en varios municipios valencianos, y son decenas los colegios de la Comunidad Valenciana que han suspendido las clases, entre ellos los de la capital, que a través del ayuntamiento anunciaban la cancelación de la actividad lectiva en todos los centros educativos. Además, aconsejan, al menos para la jornada de hoy, el teletrabajo en la medida de lo posible para evitar cualquier tipo de desplazamiento innecesario. Y es que la DGT ha pedido restringir los viajes por carretera, ya que son numerosas las vías cortadas. Renfe ha suspendido el servicio de cercanías entre Valencia y Castellón y los trenes con destino a Valencia están sufriendo importantes retrasos. Renfe ya ha anunciado que permitirá cambios y anulaciones gratuitas en los trenes afectados para la jornada de hoy. Y desde AENA han informado de los retrasos que podrían sufrir los vuelos por las fuertes tormentas con origen y destino a estas zonas afectadas. Vamos a ver cómo avanzan las próximas horas, porque sí que es cierto que en algunos de estos puntos la alerta finalizaba en este mediodía. En otros puntos, como por ejemplo en algunos valencianos, esa alerta duraba hasta medianoche. En fin, cambiamos de asunto. Vamos a hablar del aborto, porque en estas últimas horas hemos conocido cómo el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Igualdad están trabajando conjuntamente para poner en marcha una página web con información sobre el aborto. Un aborto que, sin embargo, Marién Vallejo, en muchos centros sanitarios públicos no se está realizando, precisamente porque hay muchos objetores de conciencia, ¿no? Así es, Alba, vamos a verlo porque el aborto es sin duda uno de los grandes problemas que tiene no solo España, sino todo el mundo. Cada año las cifras de bebés abortados aumentan, pero detrás de él hay algo que se habla poco y es el sitio en el que se realizan. Según el informe El aborto en España, el 80% de los practicados se realizan en clínicas privadas, pese a que eso está financiado por el Sistema Público de Salud. Para el Ministerio de Sanidad esto sucede porque hay algunas regiones que no cuentan con esa opción. Mónica García, de hecho, ha asegurado incluso que van a iniciar acciones legales contra aquellas regiones que no garanticen el mal llamado derecho al aborto. Pero aquí entra en juego otro factor, y es que son los médicos objetores de conciencia. En Melilla, por ejemplo, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que depende del Ministerio de Sanidad, ha admitido que debe derivar el 100% de las mujeres que quieren abortar a las clínicas privadas. El motivo de esto reside en que los médicos de la pública son todos objetores de conciencia, es decir, que son médicos que por sus creencias se niegan a practicar cualquier aborto. Gracias, Marín. Desde luego el dato en sí es sorprendente. También, Julio, como hemos hablado en otras ocasiones, es en este caso podríamos decir que una buena noticia el hecho de que haya médicos que atienden a su juramento hipocrático y que se niegan precisamente a realizar estos abortos. Pues sí, es un orgullo poder conocer a esos médicos y una enorme satisfacción que siga habiendo gente decente. Porque el resto, los que no están en eso, están en el crimen. Están en el crimen. Lo difícil es lo contrario, ¿eh? Quiero decir que si eres médico, apuntarte a cargarte un ser es lo que es chocante. No apuntarte es lo que es normal. Va siendo cada vez más fácil porque en la cultura dominante, en esa ventana de Overton, la van desplazando, de modo que lo que parecía una enorme aberración y un crimen, y lo era, vas desplazándola con polémicas, con informaciones sesgadas, con ese buenismo que al final es cómplice del crimen. Todo eso se va desplazando y el que pensaba lo que he dicho al principio, que es un crimen y una aberración, acaba diciendo, bueno, en realidad como que te van poniendo primero el caso extremo. Imagínate una mujer que ha sido violada, que tiene 13 años, tal, y de eso lo llevan a 100.000 abortos al año y se quedan tan panchos. Ya, pero a un médico no le es tan fácil
hacer este salto. Pues parece que algunos sí. Bueno, Sí, hombre, sí. Y claro, y no solamente eso, y sino hay que obispos que han matado a gente, pero no, José María, en la Seguridad Social hay muchos ya obstetras y ginecólogos que te recomiendan el aborto y además te envían a un centro. No, sí, pero eso no era así, pero ahora es así. Ya, pero que no lo realizan ahí, la mayoría. No lo realizan ahí porque no encuentran enfermeras y personal auxiliar que esté dispuesta a hacerlo. Y además quedan muy mal allí todavía. Y además eso no es muy... Puede ser. Pero lo que te recomiendan es eso. Puede ser. Yo creo que en atención primaria, que no realizan abortos, y sufren la pregunta de las mujeres que quieren abortar o que dudan en abortar. En atención primaria puede haber algún caso de médicos que informan tendenciosamente, como dice Julio. Realmente el aborto en España se legalizó de la forma que se legalizó y se está realizando no en clínicas privadas, que sí que son clínicas privadas, pero abortivas. O sea, hay que decir que son clínicas especializadas en el aborto y que el número de abortos es muy importante en España y que esto se paga en una cuenta de cada comunidad autónoma, en el cual pues hay 11 comunidades que pertenecen al Partido Popular, que siempre ha tenido una posición neutral. Es decir, neutral. Los abortos los paga fundamentalmente la Seguridad Social. Que cuando ha gobernado, pues no lo ha eliminado. Por lo tanto, es una posición de tolerancia. Lo curioso, encima, es que en España hay muy pocos abortos químicos, que el aborto químico se ha hecho el más frecuente hoy en el mundo. Pues en España hay muy pocos abortos químicos. Entonces, la mayor parte son abortos quirúrgicos. Y claro, estamos en... ¿Qué significa aborto quirúrgico, Antonio? Físico. Químicos con pastillas. ¿Con una pastilla? ¿Qué hace esa pastilla? Abortar. ¿Pero qué hace? ¿Con el feto? ¿Le hace algo al feto la pastilla? Hay unas pastillas desde hace... ¿A qué te refieres? ¿La píldora del día después? La asfixia, lo quema. La píldora del día después. Hace que nazca, digamos. No. La del día después es la del día después. Que es abortiva también. Vamos a ver, ahí está la duda de si es una pastilla que... ¿Impide la implantación que o no la tiene impide? implantación y que los primeros minutos o las primeras horas del embrión no tiene nutrición y muere. Pero esa pastilla de la que tú estás hablando, que se la das a una mujer embarazada de 9 semanas, ¿qué hace? Previa a las 9 semanas, sí, hay unas pastillas desde hace bastante tiempo que están comercializadas y que a la quinta, sexta semana la mujer las toma, tiene una regla más abundante y en algunas ocasiones tiene que ingresar por un aborto que puede decir que ha sido espontáneo. Sangre se le encontrará la pastilla, pero vamos, la pastilla es legal desde el punto de vista científico, técnico y tal. Bueno, pero en España hay muy pocas. O sea, ¿y qué hace esa pastilla? Pues provocar un aborto. Ya, pero se puede provocar. Es decir, pues entra en simular un parto del embrión. Vale. Es decir, simula, y no, ni te quiero dar el nombre, ni quiero decirte el compuesto, pero es un compuesto hormonal que está muy conocido y que vamos, que no genera la contracción del aborto y del útero, la contracción del útero y el vaciado del mismo. Vale, a partir de ahí tú hablas del aborto quirúrgico.
Y el ¿En qué consiste el aborto quirúrgico? es aquel que se tiene que dilatar el cuello del útero de la embarazada y se sigue con ecografía, se introduce un objeto que puede ser que lime la parte interna del útero o que absorba, o sea, que haga una succión del niño vivo que pasa a estar fuera. Y eso lo llamo yo, le llamo instrumental, llamemos quirúrgico instrumental. No le llamaría físico. Pero lo otro es una pastilla que puede recetar, que hay licencia para prescribirla. Yo creo que hay más de lo que se dice, porque el laboratorio de las pastillas no dice cuántas venden, pero yo creo que hay más. Pero donde se tienen los casos por ambas vías, porque la otra no está financiada, la vía química no provoca una financiación y un expediente de financiación, mientras que el aborto instrumental requiere un expediente, una oficina, donde tiene que ir después la embarazada, tiene que ir al psicólogo, dar el informe del psicólogo, lo que puedo decir es que abortos en España, de más de 2 abortos al año de una mujer, son muy frecuentes, y algunos de 3. Quiere decir que el porcentaje tan elevado que genera la prostitución es una fuente abortiva muy, muy importante. Antonio, me gustaría preguntarte por lo que va a suceder a finales de esta semana, este viernes 3 de octubre, con esa huelga del profesional sanitario, pero tendrá que ser tras la última pausa de publicidad del día de hoy. Paula Cruzado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Pues la verdad es que estoy muy bien de estar aquí. Darle las gracias, siempre empiezo dándole las gracias a todas aquellas personas que se van sumando a este, pues a este proyecto, a esta televisión, a este medio de comunicación que se habla en libertad, que son de los escasos en los que ahora mismo lo pueden hacer, por no decir que es el único. Y también, pues quiero comentar, porque en el Club de Amigos nos llaman pues para darse de alta, para apuntarse a actividades, para felicitarnos por el trabajo, para animarnos. Pero también hay socios que de vez en cuando pues nos preguntan o nos sugieren y se dicen, no, es que soy súper adicto a vosotros, os veo todo el rato, pero es que claro, repetís programas, es que me encantaría que hubiera más programación los fines de semana porque así se lo enseño a mis nietos cuando vienen a comer. Desde aquí un saludo a Ángel, que ha sido el socio que pues nos ha puesto un poco las pilas, y decirle que más que a nosotros nos encantaría poder hacer eso, pero por eso estoy aquí todos los días pidiendo a que cada persona que esté detrás del televisor, que todavía no se ha hecho socio, que todavía no nos ha ayudado haciendo esa donación puntual, que nos ayude, porque gracias a eso pues nosotros podremos poder hacer más programas, sobre todo los fines de semana, llegar a más puntos de España, porque también nos dice la gente, no, os veo a través de la app, menos mal que tenéis la app, porque en abierto aquí es imposible. Bueno, pues solo les pido que nos llamen al teléfono del Club de Amigos, que se informen de cómo nos puede ayudar, que nos puede ayudar de muchas formas. Y así podremos tener más programas, podremos llegar a más sitios, podremos competir con ese canal de TDT que quiere hacer el gobierno para que todavía nos callen un poco más la boca, pero no lo van a hacer gracias a todos ustedes. Por eso les informo que a todos los socios que son, o a la gente que nos quiere ayudar, pueden tener desgravaciones fiscales, que es algo importante también. Los primeros 250 euros que ustedes nos ayuden se desgravan el 80%, es decir, les devolverían 200 euros, solo te pagarían una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes, y a nosotros de verdad que nos ayuda a seguir hacia adelante. Hay gente que dice, bueno, pues tengo un ingreso puntual y quiero ayudaros con más cantidad, lo pueden hacer a partir de esos 250 primeros euros diarios, se pueden desgravar casi el 40%.
Es decir, una donación de 500 euros se pueden desgravar 300 euros, 200 euros de los primeros 250 euros y los 100 de los 250 euros restantes. O sea, todo ayuda. La gente que tenga empresas, ya sean pequeñas, medianas, mayores, también pueden hacer una donación, también se pueden dar de alta en el Club de Amigos y tienen una desgravación del impuesto de sociedades. El primer año se desgravan un 40% y a partir del segundo o tercero o sucesivos se desgravan hasta un 50%. Es decir, si el primer año nos ayudas con una aportación de 500 euros, te desgravas el primer año 200 euros y el segundo año y años sucesivos, si mantienes o es superior, 250 euros. Es súper sencillo y a nosotros nos ayuda una auténtica barbaridad. Todas aquellas personas que lo están haciendo, porque lo están haciendo, Alba, nos están ayudando. Están haciendo esas donaciones a esas cuentas que lo pueden estar viendo en pantalla, que nos llamen, porque necesitamos sus datos, necesitamos su nombre, su apellido, su DNI, su dirección postal para nosotros poder tenerlo registrado. Si es empresa, pues el CIF y el nombre de la empresa. Y a nosotros de verdad que nos ayudan a seguir hacia adelante, nos ayudan en la defensa de nuestros principios y nuestros valores, como antes habíais tomado, tratado el tema del aborto. Nos ayuda a seguir esa alternativa frente al pensamiento único que hoy en día, Alba, está más que implantado. Esa independencia, porque gracias a todos ustedes, como digo, tenemos esa independencia y ese apoyo que muchos medios de comunicación querrían, y la verdad es que gracias a todos ustedes no tenemos ninguna subvención. Ese refugio cultural y ideológico que la gente busca hoy en día, ese arraigo a nuestros valores, a la unidad de España, a ese compromiso que se está perdiendo. Por eso y por muchas cosas más, de verdad, que tienen que ser socios del Club de Amigos. Y porque tenemos un montón de actividades y nos lo pasamos muy bien también. Si quieres, darnos un repaso de esa agenda. Voy muy rápido. El día son todas ya a partir de octubre, porque esta semana ya arranca octubre. Es que ya nos quedan 2 días. Por eso. Así que el día 15 de octubre tenemos el primer paseo cultural con nuestro querido Javier Sardón, que vamos a tratar la guerra civil. Es a las 11 de la mañana y por la tarde comienza el ciclo de Fernando Paz, como excepción un miércoles, porque serán 10 jueves, pero este caso va a empezar un miércoles 15 de octubre a las 7 de la tarde, que se hablará sobre el cristianismo y la historia, porque el 16 Fernando Paz estará con nosotros en Barcelona en Debates en Libertad, que será Hispanidad, Raíces, Identidad y Futuro. ¿Con quién estará? Con Julia Ariza, con José Javier Esparza, con Marcelo Gullo y Fernando Paz. Son plazas muy limitadas, son plazas excesivamente limitadas, por eso que llamen ya y se apunten. El día 27 acabamos de cerrar una conferencia que a nosotros nos hace mucha ilusión, porque llevamos 10 años ya, aunque la gente no lo sepa, llevamos 10 años con la Agenda 2030. Esta maravillosa Agenda 2030, pues desde el Club de Amigos la vamos a desmontar. ¿Pero cómo la vamos a desmontar? Con los mejores. La vamos a desmontar con José Ramón Ferrandiz, José Antonio Fuster y Jorge Busadé. Será el lunes 27 de octubre a las 7:30 de la tarde. Y el martes 28 a las 7 de la tarde estará con nosotros Xavier Horcajo contándonos el caso Pujol, un juicio que llevamos 11 años esperando. Y vamos, Xavier Horcajo es un gran conocedor sobre este tema, así que bueno, pues analizaremos todos esos juicios. Pues ya lo saben, que llamen a este número de teléfono, el 91 616 2464, no solo para informarse de estas actividades, sino también para saber cómo tienen que proceder a la hora de realizar esas donaciones o cómo pueden darse de alta en esta ya gran familia. Pues sí, porque además, Alba, juntos somos más fuertes. La gente dice al final, no, pero es que me encuentro solo. Pues bueno, en el Club de Amigos no estás solo, en esta casa no están solo. Hay mucha gente que piensa y siente como nosotros y nos tenemos que unir frente a todo lo que está a nuestro alrededor. Así que de verdad que animo a que la gente hable de nosotros, hable a sus amigos, a sus familiares, que les anime a hacerse socio o a participar haciendo donaciones que de verdad que merecen la pena. Ese sería un paso gigante, porque si conseguimos que nuestros miembros del Club de Amigos consigan cada uno de ellos otro, estamos doblando, claro. Y eso sería un paso gigante para conseguir coberturas de radio, de televisión, para tener una programación más rica, más completa. Es solo eso, conseguir que ese íntimo amigo que tienes o amiga, ya venga, yo también me hago socio, y además con las condiciones extraordinarias de desgravación fiscal que cuenta Paula, ¿no? Es un amigo.
Gracias, Paula. Gracias a vosotras siempre. Vamos con más asuntos. Marta de Santiago, con esta información que desde luego son datos a tener en cuenta. Más de 3.500 personas que murieron atropelladas en estos últimos 10 años. Nos lo cuenta Marta. Casi 3.500 peatones murieron atropellados en la última década, lo que representa 1 de cada 5 fallecidos en accidentes de tráfico, según el estudio Caminar Seguros, Accidentalidad y Riesgos de los Peatones en España, elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con FESFIAL. Sobre el informe ha destacado que se registraron más de 124.000 siniestros con peatones implicados, y no solo eso, unos 130.000 peatones fueron heridos, de los cuales más de 17.000 requirieron hospitalización. El estudio destaca que el 72% de los siniestros con un peatón implicado, no había cometido ninguna infracción, pero eso sí, según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 41% de los peatones fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, sustancias que, como ya sabrán, afectan a sus reflejos y percepción. Por tipo de vía, los hombres son más atropellados en carretera y las mujeres en ciudad. En cuanto a la edad de los peatones atropellados, se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general. Cabe destacar que los atropellos suelen tener como protagonistas a los turismos con un 72% y suceden con más frecuencia entre semana, durante el día, pero sobre todo entre los meses de octubre y diciembre. Los investigadores muestran una preocupación añadida por el peatón tecnológico, que son los jóvenes de 18 a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan por zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente, ya que, como saben, estos dispositivos reducen la visión y la capacidad de audición, lo que retrasa el tiempo de reacción. Gracias, Marta. Hablamos ahora sí del Ministerio de Sanidad. Para este miércoles, día 1, está previsto una gran manifestación frente al propio Ministerio. Luego también hay más movilizaciones y paros. De hecho, hay una gran huelga también para este viernes. ¿Qué pasa con ese estatuto marco? ¿Qué reacción se está produciendo por parte de Mónica García? Si es que hay respuesta alguna. Bueno, yo creo que el Ministerio no quiere enterarse. Ellos siguen RQR en hacer un estatuto para todos los trabajadores, uno solo, y los médicos están empeñados, todos los sindicatos, los colegios médicos que se han sumado, que son bastantes, no quiero decir, creo que antes del viernes estará la totalidad, y entran en una huelga que desde mi punto de vista pues debería titularse venga usted que estoy de huelga. Es decir, creo que el médico debe hacer una huelga a la japonesa, soy así, pero venga usted que estoy de huelga. Pero esto insistentemente, probablemente 2 días al mes. Creo que la situación es de delatar, es una obligación ante la sociedad actual que tiene unas expectativas sobre su sanidad que no pueden cumplir ni la Ley General de Sanidad ni las comunidades autónomas. Por lo tanto, en estos momentos creo que es una huelga patriótica sanitaria el decir que denunciar cuál es la situación. Dejando de trabajar, mermando los servicios, yo creo que los sindicatos deberían entrar en una intensificación de la huelga, pero que el lema fuera venga usted, o parecido, venga usted a la consulta que estoy de huelga. Intensificar el número de consultas, intensificar la forma de ver a los pacientes. El hecho es que denunciar hoy la situación de falta de financiación por parte del gobierno que tiene la responsabilidad del Estado y denunciar la desorganización, la organización viciosa que generó la Ley General de Sanidad y que no cambió
en absoluto en los años en los que ha gobernado el Partido Popular y que hoy ostentan las comunidades autónomas, 11 comunidades autónomas, ¿qué tiempo tienen para hacer otra declaración como la de la migración? Yo creo que es patriótico el relacionarse con la sociedad, con el enfermo y decir en qué condiciones está la sanidad española. Que parece que es la segunda huelga que va en 3 meses. Sí. 2, 3. Sí, sí. La primera es difícil que sea seguida por los médicos. Es difícil que sea seguida porque se deja la consulta. Y se deja la consulta, luego ya Baleares ha anunciado cuáles son los servicios mínimos. Es muy complicado. Las urgencias no se pueden abandonar, por lo tanto, las urgencias tienen que seguir continuando. Los centros de salud van a abrir, por lo tanto, con un número de médicos exiguo y de enfermeros exiguos, pero sin embargo es deteriorar aún más las listas de espera. Esa es mi opinión. Por lo tanto, me adhiero totalmente a las razones por las que los médicos de España van a una huelga, insisto, de más repetida, pero tengo que decir que no estoy de acuerdo en lesionar la mala situación de las listas de espera y perjudicar a los pacientes. Por lo tanto, les animo a revertir y que la siguiente y la siguiente y la siguiente sean de intensificación de la atención sanitaria. Hay muchas comunidades autónomas que ya se han posicionado en contra. No sé si sirve de algo o si ese estatuto marco se aplicaría igualmente a pesar de ese rechazo frontal de las autonomías. El estatuto marco es un marco nacional. Por lo tanto, posicionar en contra del estatuto marco prácticamente están todos los partidos que no son el PSOE, vamos, que no son el gobierno del PSOE y Sumar en este momento. Es que de poco sirve, o nada. En fin, lo iremos viendo en los próximos días. Gracias, Antonio, por analizar más en profundidad lo que va a ser estos paros, estas concentraciones de los médicos, y tenemos que hablar ahora en estos últimos 10 minutos. Nos van a quedar muchos asuntos por tratar en la jornada de hoy, pero, en fin, así es nuestra actualidad. Hablemos de Begoña Gómez, que el sábado no acudió a los juzgados de Plaza Castilla, a pesar de que estaba citada a declarar, tanto ella como su propio abogado, Antonio Camacho, al que están viendo en sus pantallas, para precisamente que el juez Juan Carlos Peinado les comunicara que iba a ser juzgada ese delito de malversación por parte de un jurado popular. También escuchamos a Marta Castro en representación de Vox. La aplicación de la ley del jurado al delito de malversación no es un capricho ni del juez Peinado ni de las acusaciones populares. Lo configuran precisamente como eso, una herramienta de control, de constitucionalidad y de transparencia del Poder Judicial. Ya entendemos por qué las prisas de la ley Bolaños, ya entendemos por qué querían hacer desaparecer las acusaciones populares, ya sabemos cómo van a impulsar también la desaparición de la ley del jurado. Quien nada tiene que ocultar no se esconde. Sánchez va a acabar mal. Sánchez va a acabar mal. No tengo ninguna duda. Bueno, pues que para más INRI, esto es una información que recogía esta mañana el periódico El Mundo, hay un informe de la IGAE, atención, es un organismo que forma parte del Ministerio de Hacienda, pero que es independiente, que concluye que los contratos para los que Begoña Gómez había firmado cartas de recomendación se adjudicaron, Miguel, incumpliendo la ley. Bueno, yo creo que vamos a ver, es que en este sainete ya todo vale, es decir, cualquier información, como viene de informes, de rumores, de todo un poco, lo metes en la coctelera y al final pues habrá que... es precisamente el juzgado el que tiene que delimitar las funciones, ¿no? Yo, fíjate, nada más quería una cosa, no estoy de acuerdo con la de Feijóo, esta frase hecha de que el que algo
el que algo teme, algo oculta, esas historias. Oiga, no, el mire, que no teme nada no se esconde. El que no teme nada no se esconde. Oiga, mire, esto es una defensa y dentro de la legalidad que te permite no tener que ir el otro día, el sábado, pues no va y va dentro de la estrategia de defensa. Sí, y no yo entiendo por qué se ha montado tanto revuelo. Claro. Si tenía todo el derecho a no ir. Absolutamente. Envía al abogado y ya está. Me parece, al menos es lo que se dijo antes. Antes del viernes, antes del sábado, las informaciones eran que en el auto del juez donde le citaba, explicitaba concretamente que citaba a los 3 más sus abogados, pero específicamente decía que tenían que ir los 3. Pero entonces lo que es chocante es que si eso es verdad y se monta el follón que se monta para que la planta no sé qué esté vacía, para que la calle esté controlada, para que haya vallas y todo eso, la otra no vaya y no pase nada. La sensación que tiene el ciudadano normal, en lo cual me apunto, es de que aquí alguien se ha columpiado y el juez se la ha envainado y le han tomado el pelo y algo Pero hay que parecido ser a eso. serios también en las informaciones, es decir, oiga, estos se están acogiendo a un decreto o a una instrucción de año 95 de la Fiscalía General, a lo que iban era simplemente no a la imputación, sino los términos de la imputación, que puede ir perfectamente tu abogado. Lo que sí podemos discutir es, oiga, ¿para qué hace el paripé Moncloa que va a ir por el ¿para qué el garaje? juez pone en el auto que tienen que ir ellos? Bien, pero también no Eso es lo olvidemos que hay que discutir. que es que ahora eso solo falta que los políticos, los medios y tal, expliquen a la gente cómo tiene que defenderse. Oiga, dentro de sus derechos ciudadanos, creen que la mejor manera de defenderse es esta o es otra. Pues es lo que hay que hacer. Callarme, me callo, pero entonces, ¿qué se produce? El efecto contrario. ¿Se ha callado? ¡Qué barbaridad! Oiga, no, se está defendiendo. Entonces, lo que llama la atención es que seguimos negando, y fíjate de quién estamos hablando y el caso que es, ¿no? Que podemos decir todo lo contrario y quedarnos tan tranquilos. No podemos negar la presunción de inocencia de cualquiera y las herramientas que tiene cualquier ciudadano de defenderse, pero ya no quiso ir y entonces es culpable. No he dicho nada de eso. Yo digo que si el juez cita exactamente en el auto que tienen que ir ellos, claro, pero no estás obligado. Tendrán que ir ellos. No, Pues va tu abogado. Entonces el juez se ha columpiado, porque todos sabemos que cuando un juez cita para esas cosas, puedes ir tú o puedes mandar a tu abogado. Depende, pero el juez tiene la eso es obligación conocido. Con lo cual, si una vez, en vez de darte esa opción, te especifican que tienes que ir tú, hay alguna distinción, hay alguna novedad, y en teoría tendrías que ir. ¿Qué pasa? Que alguien revisó allí diciendo, por ahí no nos pillará porque hay una cosa previa, que bueno, pues nada, pues han entrado en una batalla, pero todo el show montado es que no tenían claro eso, porque si no, no montan el show. Bueno, hubieran dicho que no iban y ya está. Pero es tu defensa. No, sí. De todos modos, callarse es una defensa, pero es una defensa negativa. Y tocar las narices a María, es una defensa. Sí. Tú tienes una estrategia. Puedes decir que no, yo digo y los que sí. juzgados, vamos y a tocar la nariz al juez los es una juicios mala no se defensa. resuelven en los medios. Y tocar la nariz a tu juez es una mala defensa. Sí, así. Eso por supuesto, entrada, pero a la sentido ley se le han común. tocado, no necesariamente en este caso, que se la pueden haber tocado, sino en las manifestaciones que hace todo un gobierno que se lanza en tromba cuando este señor dice juzgado popular, tribunal popular. Y entonces salen todos en tromba, incluido Marlaska, que debía ser respetuoso con un colega, ¿no? Y que dice, yo no veo delito. Y sobre todo el ministro de Justicia, que tendría que saber que hay delitos que obligan a juzgar Es que lo publiqué 5 días antes de que fuera publicado. ¿El qué? Que iba a ser juzgada por un... Sí, y lo dijimos aquí, lo dijiste aquí varias veces. Y lo dije aquí. Pero de golpe se descubrió una semana después. Una semana después alguien se entera, no sé. Lo habías dicho 2 veces. Me aquí. parece, no sé, es que la gente no... Y dijiste eso, que era obligatorio el delito de recordé el caso de Paco Camps, el famoso, los 3 trajes famosos, que fue juzgado por un tribunal popular, por un jurado, que lo declaró, por cierto, no culpable. Pues en un momento dado alguien lo publicó en otro sitio y ahí todo el mundo se despertó. Sí, está muy bien. No sé si era la ABC, no sé si era La Razón, no sé si era dentro de la Radio histeria Televisión que tenemos, Española, que pero ahí lanza se uno y despertó todo todo el detrás. mundo. Como si hubieran descubierto una cosa que no sabía nadie. Bueno, disculpadme, pero es que la reacción mediática que se produce después del miércoles es porque Peinado así llama precisamente a que acudan porque lo va a comunicar como tal. O sea que tampoco era sorpresa. No es que los medios hayan reaccionado de esa forma y que por entonces el magistrado Peinado haya decidido tomar esa decisión. No, es más bien al revés. Sí, pero que la experiencia es que hasta que no lo dice según quién, las cosas no corren. A mí lo que me llama la atención, digamos, de una forma egoísta, porque yo alguna vez he hecho el paseillo y creo que me tocará todavía algún paseillo de estos,
es porque no puedo entrar yo por el garaje. O sea, que no me importa mucho, o sea, pero te descompone y sobre todo no te da ocasión de hablar ante el micrófono con tranquilidad, porque te están gritando, Por lo tanto, no entiendo bien. Pero la última vez sí hablaste ante el micrófono. Claro que he intentado. Algo dijiste, porque lo vimos todos. Pero muy mal, o sea, yo nunca contesto bien, porque no tengo elocuencia, no soy muy elocuente, pero sin embargo, en esa situación callejera, te aseguro es que... lo peor que te puede pasar. Nada, te están insultando por un lado y te están preguntando por otro, pero bueno... Ahí la tonalidad explicó, no sé si la tonalidad era su novio, explicó un sistema muy bueno que es sonríe, ¿no? Decía, la Pantoja lo dijo a sonríe. Lo único que hay que hacer es sonreír, enseñar los dientes y seguir. Ah, bueno. No decir ni media, sonreír. Te preguntaré en la próxima, el próximo paseillo. Lo explicó la Pantoja. Bueno, aquí tienes un experto que está ahí, que es Miguel, no en sonreír, que también, sino en cómo tratar a los medios. La próxima vez os lo pregunto. Yo no... Uno de los mejores, por cierto. Por cierto, sí. Uno de los mejores. Ha deformado algunos. Y con experiencia en pasillo. Expertos en comunicación. Ha deformado alguno de aquí presente, pero... Pues si tus clientes, tienes experiencia con tus clientes, me lo vas a decir, porque... En fin, nos quedan nada, 2-3 minutos. ¿Qué estás contando en tu Telegram? Pues creo que no he incorporado casi nada más. He estado viendo los mensajes de Donald Trump, que los tenéis ahí y conforme se producen los pongo porque creo que me parecen muy interesantes. Hay un vídeo que me ha dejado pasmado de una chica que la llaman la Barbie Gaza. Sí. ¿La conocéis? Sí. Que dice que ha afirmado que en los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre, con más de 1.100 muertos y 200 secuestrados, la chica esta ha llegado a decir lo siguiente: es un bulo que hayan matado y violado a las chicas. Las trataron bien y una de ellas incluso dijo que se sintió fea porque no la tocaron. Eso lo ha dicho. Lo que no sé si está esta chica... Entonces tenéis el vídeo y bueno, en los barcos. Realmente... y el barquito civilizado... no tengo palabras. ¿Y el barco militar civilizado ha llegado ya a la zona caliente? No, aún no, me parece que no. Pero no sé si esta chica está en el... Alguien ha dicho que estaba en el transportín este de la Hoguera de las Vanidades en Barca. La chica esta, pero no lo sé. No tengo ni la más remota idea. No había oído ni hablar de ella. Si el vídeo ese es de hace poco, no puede estar, porque en teoría llevan 15 días. Hay un vídeo maravilloso de una anciana que debe tener, 90 años probablemente, que se dirige a los jóvenes y les da una serie de consejos en el marco de una reunión universitaria o algo parecido. Y tenéis que ver el vídeo de la anciana porque es muy interesante las cosas que les dice. Una persona mayor, por favor. Una persona mayor como yo. En fin, señores, no hay tiempo para más. Se nos acaba a 1 minuto 20. Es que estaba viendo ahí en el reloj otra hora y pensaba que me quedaban solo 40 segundos. Pues me da tiempo a comentarles. Mira qué reloj del Toro TV. Anda. Qué cosa tan bonita. Y tenéis en este minuto, podéis anotar el teléfono del Club de Amigos, porque me parece que quedan 30 o 40 de estos relojes que son una pasada. Bueno, lo podéis ver. Y eso que estás llevando el reloj con la esfera más pequeña, ¿no? Porque hay otro me gusta que tiene más la esfera pequeño, más sí, grande. sí, hay otro más grande. Bueno, para gustos. A mí me gusta más No te critico, solo se lo digo a los espectadores porque a lo mejor dicen, no, es que quiero el tamaño del mismo reloj que ha enseñado hoy Julio. Pues que sepan que ese es el tamaño pequeño, que luego hay otro que es un pelín Pero eso es para más hacer grande. músculo, ¿eh? Eso porque a mí me lo regalo y es para hacer músculo. No, uno grande que tiene. En fin, señores, ahora sí, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Ya saben que pueden seguir a Julio Ariza en sus redes sociales y también, por supuesto, a todas las otras del Toro Televisión. Por lo demás, nos despedimos. Esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo, Pulso Económico, el Gato al Agua y el estreno de Parrado en Radio Libertad a las 12 en punto de la medianoche. Que tengan un feliz lunes y que descansen. Hasta mañana. Adiós.